Queridos estudiantes, el día de hoy vamos a ver las características de un líder según Elena G. de White. El propósito de la sesión de clase es identificar 5 características de un líder. La pregunta es, ¿quién fue Elena G. de White? Bueno, Elena G. de White fue una persona muy influyente en la dirección de la obra adventista en los Estados Unidos, que después se repercutió a nivel mundial. Sin embargo, en este video que ya lo subí a su Patmos, usted podrá encontrar la respuesta mucho más clara respecto a quién fue Elena G. de White. Sería muy bueno que tú puedas ver ese videíto para que puedas tener una idea mayor sobre la importancia de este personaje a la hora de aconsejar y de dirigir algunos administradores de la iglesia adventista de esa época. Elena G. de White nos comparte un primer principio. Dice que un líder debe saber manejar los asuntos del Señor en orden. Esta es la palabra clave, en orden. ¿Qué significa eso? Que en sus tiempos de Elena G. de White había algunos administradores que no estaban administrando los colegios, los sanatorios y algunas otras instituciones que se iban creando en el caminar de manera ordenada. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta el desorden, dice de 1 de Corintios 14:33. A Dios le gusta el orden. Recuérdense que cuando Dios creó los primeros días de la creación, los creó en orden. Eso quiere decir que un líder debe manejar su vida priorizando las cosas. Es decir, un líder tiene que planificar lo que va a hacer en una semana, en 2 semanas, en el mes y en el año. El líder no debería de improvisar. Por ejemplo, las reuniones, por ejemplo, los trabajos, sino por lo contrario, un líder debería de establecer prioridades. Es lo mismo que sucede en nuestra vida. Si nosotros no establecemos prioridades en nuestra vida, simplemente llevaremos una vida desordenada. Priorizar significa qué voy a hacer de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9, me levanto, salgo a correr, limpio mi cuarto, luego voy a desayunar. Entonces, cuando un líder maneja su vida, su administración de manera ordenada, podrá tener el control de su trabajo. Además, Elena G. de White nos dice que un líder debe ser un buen administrador. Un líder debe administrar con mucha sabiduría. Es decir, un líder debería de aprender a calcular los gastos que va a hacer a la hora de construir edificios, a la hora de invertir en algún negocio, a la hora de colocar el presupuesto en un plan de trabajo. En otras palabras, un líder debería de tener conocimiento sobre educación financiera, debería de tener una idea por lo menos de lo que significa un egreso, un ingreso, para luego no estar cayendo en desfalcos o en fracasos económicos. Por eso es importante que un líder tenga conocimiento sobre cómo administrar una institución. De la misma forma, Elena G. de White nos dice que el líder debe ser un hombre de oración. Es decir, en los tiempos de Elena G. de White había presidentes incluso
de asociaciones que no dependían de Dios para conducir sus trabajos, para conducir sus planes, para conducir su personal. Por eso la palabra de Dios dice en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y el Señor lo dará en abundancia. Además, cuando un líder es un hombre de oración, Dios, a través de ese medio, eliminará los defectos del carácter y ayudará también a vencer el amor propio, o sea, el sentirse superior a los demás. De esta manera, Elena G. de White también nos dice que un líder debería de ser cortés. Un líder, dice, debería de acercarse a los hermanos, a los trabajadores, a los socios, con mucha bondad, con mucha cortesía y no con aspereza y severidad como muchos lo hacen. Hay muchos líderes que por el hecho de que tienen un cargo, tienen un puesto, ya se sienten en la potestad de querer maltratar a los demás. Hasta con su mirada ya pareciera que matarían a la otra persona. Y sabes una cosa, cuando un líder no es cortés, cuando un líder es áspero, agrio, lo único que va a causar es desconfianza, inseguridad, malestar en sus trabajadores. Además, Elena G. de White nos dice que un líder siempre debe estar aprendiendo. No importa en la responsabilidad que te encuentres, no importa que estés regentando, no importa director de qué institución seas, o gerente, o cual cargo que ocupes, debes estar, dice Elena G. de White, constantemente aprendiendo. Los líderes no deben contentarse con lo que ya saben, deben estar en constante capacitación. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Cuáles son las características de un líder según los escritos de Elena G. de White? Vamos a ver. Número 1, un líder debe saber manejar los asuntos en orden, es decir, debe establecer prioridades, debe planificar todo lo que haga para no estar dando órdenes a último momento. De la misma forma, un líder debe saber administrar con sabiduría. Y para saber administrar, es importante que un líder tenga conocimiento financiero para luego no estar endeudándose, para luego no estar invirtiendo por invertir. De la misma forma, un líder debe ser un hombre de oración. Y ser un hombre de oración es abrirle el corazón a Dios como un amigo. Cuando los amigos hablan, los amigos se cuentan todo, no se esconden nada. Y eso es lo que nos está diciendo Elena G. de White, en otras palabras, que un líder debería de abrirle su corazón a Dios como un amigo cada día, debe contarle sus problemas, sus tristezas, sus fracasos. Porque cuando tú estés administrando una compañía, siempre vas a tener problemas, siempre vas a tener dificultades, no solamente en el trabajo, probablemente en la familia. Y ante ese hecho, tú necesitas abrirle tu corazón a Dios como un amigo y cantarle todo, porque solo ahí encontrarás alivio, solo ahí encontrarás paz y dirección. Y de la misma forma, un líder debe ser cortés. Esta foto aquí puse porque aquí en el centro está Elena G. de White
juntamente con sus amigas orando. Quiere decir que Elena G. de White tenía la costumbre de invitar a algunas amigas para que pudieran acompañarla en oración por muchos asuntos. Pero también había personas que querían entrar a ese círculo. Y Elena G. de White era muy cortés con esas personas que querían también acompañarla a orar. Y cada vez que esas personas venían y tocaban la puerta de Elena G. de White, ella les abría la puerta con mucha cortesía, con mucha amabilidad. Y cuando ingresaban a su hogar, Elena G. de White les alcanzaba un vaso con agua. Un líder debería de ser cortés con los demás. Si quieres que los demás te traten bien, tú también debes tratarlos así. Y eso debería de iniciar en la casa. ¿Cómo estás relacionándote con tus padres? ¿Cómo los estás tratando? ¿Estás saludándolos? ¿Les estás diciendo buenos días? ¿Cómo estás? ¿Qué te falta? ¿En qué te puedo ayudar? Tal vez quieras, mamita, que yo pueda barrer la casa. Si tú empiezas a hacer eso desde ahora, el día que tú estés en un cargo importante, lo que hiciste ahora simplemente se manifestará de manera natural en ese momento, en esa circunstancia. Y finalmente, un líder necesita siempre aprender. Cuando uno aprende, cuando uno conoce más, cuando uno escucha consejos, uno tiene mayor capacidad de razonar, uno tiene mayor capacidad de interpretar la realidad, sus ideas se incrementan. Por eso, no creas que lo sabes todo. Hay que ser humildes para seguir aprendiendo, para seguir desarrollando muchas más destrezas. Y finalmente, mi querido estudiante, el trabajo en clases para clases es este de acá. ¿Qué principio de liderazgo te gustaría poner en práctica? Explique por qué, según los consejos de Elena G. de White, hemos visto 5 principios. De esos 5, elige uno que te gustaría poner en práctica, pero explica por qué. ¿Por qué quieres poner ese principio que has elegido en práctica? Tu respuesta tiene que estar redactada en un párrafo de 7 líneas a más si deseas. ¿Entiendes? No te olvides, tiene que estar redactado en un párrafo de 7 líneas a más. Puede ser 10 si quieres, pero no 3 líneas. ¿Está bien? No 5. De 7 a más. Solo un párrafo. Que Dios te bendiga. Nos vemos.